Al día siguiente de enterrar a mi esposo, mi propio hijo me llevó a Ñusma a calle tranquila, lejos del pueblo. Paró el coche y me dijo: «Mamá, aquí te bajas, nos». Luego se lo llevó todo: la casa, el negocio, y me dejó sin nada. Sin teléfono. Sin dinero. Solo una bolsa en la mano y silencio a mi alrededor. Pero ¿saben qué? Fue entonces cuando sentí algo extraño. No tenía miedo. Era libre. Él no sabía lo que había hecho antes de que falleciera su padre. Me llamo Naomi Mary Blackwood. Cuando me casé con Nicholas en 1981, me convertí en Naomi Canton. Así fui durante casi 40 años, hasta hace 3 semanas. Al día siguiente de enterrarlo. Ahora tengo 68 años. Me duelen las manos, pero aún recuerdan cómo hacer el pan de masa madre que Brandon pedía cada domingo por la mañana. También recuerdan trenzarle el pelo a Melissa antes de ir a la escuela. Pequeñas cosas. Pero esos son los recuerdos que me mantuvieron en pie. Les cuento todo esto para que lo entiendan. Creí haber criado buenos hijos. Pero quizás solo estaba ciega. Nicholas enfermó de cáncer de páncreas. Es de esos que te pillan desprevenido. Tuvimos 14 meses, tiempo suficiente para poner los papeles en orden, pero no para vivir con la verdad. Al principio no se lo dijimos a los niños. Estaban ocupados. Brandon en Boston, buscando mucho dinero como consultor financiero. Nunca volvía a casa para las fiestas. Melissa en Denver, probando un negocio de bienestar tras otro. Cada vez que se quedaba sin dinero, papá le enviaba ayuda. Una noche, Nicholas miró al techo y dijo: «Que sean felices un poco más. Todavía no necesitan este dolor». Su voz era suave por la morfina, pero sabía que hablaba en serio. Asentí porque lo quería. Pero en el fondo sabía que no era así. Conocía a mis hijos. Cuando por fin volvieron a casa no fue por consuelo. Fue por el testamento. Brandon se sentó a la mesa de la cocina y preguntó: «Mamá, ¿has pensado en reducir el tamaño? Debe ser difícil gestionar el negocio sola». Hablaba como siempre, como alguien importante, como alguien que había olvidado de dónde venía. Se fue de Mayfield a los 18, llamándolo aburrido y pueblerino. Durante años, apenas lo visitó. Se alojaba en hoteles porque el aire de aquí me revuelve los senos nasales. Y ahora, de repente, durante los últimos días de su padre, se preocupaba profundamente por un huerto que solía odiar. Melissa apareció 3 días después. 6 maletas, perfumes de diseñador y 5 negocios fallidos a sus espaldas, cada uno financiado por su padre. Todos los abandonaron cuando empezó el verdadero trabajo. Pero la noche antes de que Nicholas falleciera, lo abrazó. Lloró. Durmió a su lado. Por eso, incluso ahora no puedo odiarla del todo. El funeral fue pequeño, justo como Nicholas lo quería. Lo enterraron en una colina con vistas a los huertos que construyó de la nada. Las flores apenas empezaban a florecer. De pie entre mis 2 hijos los vi bajar su ataúd a la tierra. Brandon me abrazó, pero se sentía rígido y forzado. Melissa sollozó en un pañuelo elegante que nunca antes había visto. El pastor dijo: «¿Ya está en paz?». Me quedé allí parado, preguntándome: ¿será cierto? ¿O es solo algo que dice la gente cuando alguien sufre demasiado? Nicholas y yo no éramos religiosos. Pero íbamos a la iglesia lo suficiente como para conocer al pastor Williams por su nombre. Dio un buen sermón ese día, cuidando de no hablar demasiado del cielo, sino más bien de cuánto Nicholas amaba la tierra. Lo que más recuerdo fue el silencio después de que todos se fueran. La casa se sentía vacía. La gente traía comida, decía cosas amables en voz baja. ¿Cómo ayudó al Sr. Peterson a salvar su granja lechera? ¿Cómo les daba trabajo a los chicos Wilson cada verano? Pero nadie mencionó la verdadera historia. Cómo lo construyó todo desde cero. Y cómo nuestros hijos, que crecieron aquí, parecieron olvidarlo todo en cuanto se fue. Esa noche preparé las habitaciones de invitados. Les dije a Brandon y Melissa: «Quizás mañana podamos revisar algunas cosas de su padre juntos». Brandon dejó su vaso de whisky lentamente, como si quisiera dejar algo claro. «Hemos estado hablando», dijo. «Creemos que es mejor que arreglemos esto rápido». «¿Arreglar qué?», sí pregunté. «La finca», dijo Melissa, sin levantar la vista del teléfono. «La casa, el negocio». Lo dijo como si estuviera reservando una habitación de hotel. «Ambos tenemos que volver pronto». Esperaba dolor. Quizás recuerdos. En cambio, me encontré con una reunión en la mesa. Brandon abrió su portátil donde solíamos celebrar cumpleaños, graduaciones e incluso sus primeros pasos fuera de casa. «Papá me habló de esto el año pasado», dijo, evitando mi mirada. «No quería que tuvieras problemas con los préstamos. El negocio necesita dinero nuevo. Una nueva administración. Y la casa es demasiado grande para alguien de tu edad», añadió Melissa. «Mi edad», repetí. Las palabras me supieron amargas.
Cuidé este huerto con tu padre durante 40 años. Lo hiciste de maravilla, dijo, sonriendo como si volviera a vender algo. Pero ahora es hora de pensar en tu futuro. Una residencia de ancianos estaría bien. Gente amable, muchas cosas que hacer. Tengo amigos. Tengo cosas que hacer. Mi propia voz sonaba lejana. Esta es mi casa. Es toda nuestra casa, me corrigió Brandon. Y papá nos dejó el negocio a Melissa y a mí en el testamento. Quería que cuidáramos de ti. Pero sabía que necesitaba manos más jóvenes. Miré a mi hijo, ese hombre de traje que apenas recordaba el sabor de las manzanas frescas de nuestros árboles. Creía comprender la tierra que lo alimentaba. Los árboles por los que su padre luchó contra las heladas, la sequía y las enfermedades. Muéstrame el testamento, dije. Deslizó un papel sobre la mesa. No era de nuestro abogado de familia, era de la oficina de su empresa. Impreso en papel membretado. La firma de Nicholas parecía incorrecta, demasiado limpia, demasiado firme. Como si la hubiera firmado mientras estaba bajo los efectos de los analgésicos. ¿Le hiciste firmar esto cuando estaba con morfina?, dije en voz baja. No, dijo Brandon. Estaba lúcido. Quería que empezáramos de cero. Fresco. Como si la vida que construimos juntos fuera pan duro. Algo para tirar. Hay un promotor inmobiliario interesado, dijo Melissa, con los ojos iluminados. Ofrecen $7 millones. Mamá, todos podemos empezar de cero. Empezar de cero. Como si los huertos no fueran nada. Como la agricultura sostenible, los salarios justos y las donaciones al banco de alimentos, nada de eso importara. Solo tierra. Solo dinero. Tu padre jamás vendería este terreno, dije. Me temblaba la voz, pero era lo suficientemente fuerte. No necesitas firmar, dijo Brandon. Ya somos dueños. El negocio estaba a nombre de papá. ¿La casa también? Y Pensilvania no es un estado de bienes gananciales. Fue entonces cuando lo comprendí, lo tenían planeado. No solo después de que Nicholas enfermara, sino incluso antes. Brandon continuó. Hay una hermosa comunidad de jubilados a solo 2 horas de aquí. Me serví un café. No me voy a ningún lado, dije. Esta es mi casa. Mamá, sé razonable, suspiró. El papeleo está hecho. Lo miré entonces, lo miré de verdad. Y no vi nada de Nicholas en su rostro. Nada del niño que solía seguir a su padre por el huerto cada mañana, haciendo un sinfín de preguntas sobre las abejas, la tierra y la vida misma. Cuando bajé, mi bolso se sentía más pesado. Pero mi corazón, más ligero. Como si finalmente hubiera tomado una decisión que debería haber tomado hace años. Brandon miró su reloj. ¿Lista? No era una pregunta. Dejé que Melissa me tomara del brazo como si ya fuera una anciana que necesitara cuidados. Como si perteneciera a un lugar con almohadas suaves y sopa mala. Condujimos en la camioneta alquilada de Brandon, una fría camioneta negra con asientos de cuero que se me pegaban a la piel. Vi mi hogar desvanecerse en el retrovisor. Memorizaba los manzanos en flor en primavera, sabiendo que podría ser la última vez que los viera en pie. Brandon se giró hacia Melissa. Hay una gasolinera a 8 kilómetros. Puede llamar a alguna de sus amigas que hacen acolchados. Extendí la mano por encima de mí para abrir la puerta. Sal, mamá. Lo miré, buscando alguna señal de la niña que una vez sostuve en brazos. No encontré nada. Entonces me giré hacia Melissa. Sus ojos se movían de uno a otro. Su boca se abría y cerraba como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Melissa?, pregunté. Pero ya lo sabía. Siempre lo seguiría. Lo siento, mamá, susurró. Así sin más. 2 hijos. Una herencia. Cero culpa. No lloré. En cambio pensé en otra cosa. Algo que ellos no sabían. Cuando los huertos de la familia Cantón eran solo 8 hectáreas de terreno silvestre, Nicholas y yo firmamos un contrato especial. Derechos de agua incluidos. Un detalle que podría arruinar todo su plan. Pensaron que me habían dejado sin nada. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El paseo hasta el pueblo les llevó casi 2 horas. Mis zapatos, los planos que usé para el funeral de Nicholas, no estaban hechos para caminos rurales. Para cuando llegué a la gasolinera Millers, tenía ampollas en los pies y me dolía la espalda. Cogí el teléfono y llamé a Vincent Fargrove, nuestro abogado de familia durante más de 30 años. Naomi, dijo sorprendido. Intenté contactarte ayer. Me sorprendió no verte en la lectura del testamento. ¿Qué lectura del testamento?, pregunté. Vincent hizo una pausa. La lectura del testamento. Tu hijo presentó un documento. Pero tenía dudas. He estado intentando contactarte. He estado ocupado, dije, conteniendo la ira que me invadía. Vincent, necesito tu ayuda. Y necesito discreción. Me recibió en su oficina. No se sentó en su escritorio como siempre. En su lugar se sentó a mi lado. Dime qué está pasando. Y así lo hice. Todo.
desde la conversación después del funeral hasta el testamento falso y el hecho de que me dejaran en esa carretera solitaria. Con cada palabra su rostro se ensombrecía. Ese testamento, dijo cuando terminé, no era el que Nicholas y yo preparamos el año pasado. Es una falsificación. Asentí. Ya me lo imaginaba. Abrí mi bolso y saqué algo que nunca esperaron: páginas de pruebas, años de notas, contratos, registros bancarios y conversaciones grabadas. Vincent me miró como si me viera por primera vez. Esto es exhaustivo. Sonreí. Trabajé 40 años con Nicholas. Lo sé todo sobre ese negocio. Cada trato, cada cliente y cada secreto. Esa noche, a salvo en una habitación tranquila del Rose Hill Bed and Breakfast, di mi siguiente paso. No para mis hijos. Que se preguntaran dónde estaba. Que pensaran que estaba perdida. Llamé a Harold Winters, gerente regional del Pennsylvania Trust Bank, donde habíamos operado durante más de 30 años. Sra. Canton, dijo con dulzura, siento mucho lo de su esposo. Gracias, respondí. Pero llamo porque tengo algo urgente. Necesito que congele todas las cuentas de la empresa. Y que presente una orden judicial de emergencia contra cualquier venta basada en ese testamento falsificado. Vincent volvió a mirar mis notas. Esto es sólido, dijo en voz baja. Van a contraatacar, Naomi. Lo sé, dije. Y estoy lista, ¿no? Nicholas me enseñó muchas cosas. A cultivar manzanas. A dirigir un negocio. A conservar lo que es tuyo, pase lo que pase. Ahora era mi turno. Proteger todo lo que construimos. Y darles a mis hijos una lección que jamás olvidarán. Me incliné hacia adelante. Voy a aprovecharlo al máximo, dije. Vincent me miró con atención. Tus hijos no se lo tomarán con calma. Lo sé, dije. ¿Cuento con ello? Al mediodía todo ya estaba en marcha. Papeles legales. Llamadas al banco. Órdenes de emergencia. Todo lo que había preparado durante años de silencio por fin estaba listo para salir. Entonces sonó mi teléfono. Era Melissa. ¿Dónde estás?, espetó. Brandon me había puesto en altavoz. Hemos estado muy preocupados. La mentira flotaba en el aire como veneno. No habían llamado a la policía. No habían preguntado por ahí. Estaban demasiado ocupados cerrando el trato como para vender nuestro terreno. ¿Les preocupa que haya sobrevivido?, pregunté con calma. Que no haya desaparecido sin más. Eso no es justo, murmuró Melissa. Brandon cometió un error. Cállate, Melissa, me interrumpió. Sonreí. Este era el momento que había estado esperando. Personas que me conocían desde hacía décadas, personas que nos conocían a Nicholas y a mí empezaron a dar un paso al frente. Con documentos. Con firmas. Con apoyo. No porque sintieran lástima por mí, pero porque respetaban lo que construimos. Y tal vez porque disfrutaban viendo a los niños de Canton, que huyeron a la ciudad y olvidaron de dónde venían, finalmente recibir su merecido. Al anochecer me había mudado a un pequeño apartamento encima de la panadería de Lucille. Ha sido mi amiga desde que nuestros hijos empezaron el jardín de infancia juntos. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo, dándome una llave y una taza de té. Eres familia. Abajo, sus hornos estaban calientes. Afuera, el pueblo seguía girando. Y finalmente estaba empezando a contraatacar. Mi teléfono volvió a sonar. Lo contesté sin saludar. La oferta está descartada. Mamá, estás cometiendo un terrible error, dijo Brandon. Su voz ya no sonaba segura. Era temblorosa. Cerca del pánico. Los abogados de la promotora amenazan con demandarnos si no entregamos a tiempo. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle, el mercado de agricultores estaba a punto de instalarse. Los vecinos se saludaban. La vida seguía. En un mundo donde los niños no abandonan a sus madres en caminos solitarios. «Lucharán», dijo Vincent, colocando una taza de té a mi lado. «Déjalos», respondí. «Tengo una última llamada que hacer». Marqué un número que había memorizado hacía años. Un hombre llamado Robert Thomas, investigador ambiental. Llevo meses observando a los promotores. «Los tenemos en la mira», dijo al responder. «Lo que planean tus hijos viola al menos 6 leyes ambientales. Hemos estado buscando la manera de detenerlos. ¿Y ahora? Nos has dado una. No firmes nada antes de que llegue», hice una pausa. «Dejé de tener hijos hace 3 días», dije. «Ahora solo tengo enemigos». Esa noche, me senté en la cocina de Lucille mientras ella cerraba la tienda. Tomamos té. Ella amasó para el pan del día siguiente. Y entonces, sin querer, se me escapó algo. No sentimentalismo, solo curiosidad silenciosa. Sobre dónde me había equivocado. Lucille dejó de amasar. «Nicholas y tú fueron buenos padres», dijo con dulzura. «Hay gente que simplemente se pudre por muy buena que sea la tierra». Asentí. Quizás tenía razón. Quizás ya no importaba. El pasado quedó enterrado con Nicholas.
Solo quedaba el futuro. Y mi venganza. La mañana trajo a Robert Wilson, investigador del condado, elegante con un traje que iba en serio. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de presentar cargos penales, dije. Arqueó una ceja, pero no dijo nada. Quedamos en una reunión para más tarde ese mismo día. Cuando colgué, asintió. Siempre fuiste más dura de lo que Nicholas creía. Sabía perfectamente lo dura que era, dije. Simplemente nunca pensó que tendría que usarla. Contra nuestros propios hijos. Justo después de las 2 p.m., mi teléfono volvió a sonar. La voz de Brandon era tensa y formal. Firmaremos el acuerdo, dijo. El que te da el control total del huerto, la propiedad y todos los bienes. Hojeó el documento. Su rostro palideció. Aquí dice que lo perdemos todo. Sí, dije simplemente. Exactamente lo que intentaste hacerme. Mamá, por favor, suplicó Melissa. Se le quebró la voz. Sé que cometimos un terrible error. Pero para. Miré el papel que tenía delante. Los nombres de los niños que una vez amé. Las vidas que intentaron robarme. Hay una diferencia, dije. Te ofrezco una salida legal. No un abandono en la carretera, ma. Silencio. Luego añadí. No me vuelvas a llamar. Y colgué. Levanté la mano. Esto no es una negociación. Mi voz era tranquila, pero cargaba con el peso de todo lo que habían hecho. Firma, o cruzo la calle y presento cargos. No importa lo que hayas firmado. El rostro de Brandon se tensó. ¿Y el promotor? Preguntó, en un último intento desesperado por aferrarse a algo. Robert Wilson le dedicó una leve sonrisa. Se les notificará que esta propiedad no está a la venta. Y nunca lo estuvo. Hizo una pausa. También recibirán notificación de nuestra intención de demandar. Parece que estaban involucrados en algo más que un simple negocio inmobiliario. Se fueron sin decir nada más. Melissa caminaba delante, con los hombros hundidos. Brandon la seguía, arrastrando los pies como quien finalmente se da cuenta de que ha perdido. Observé desde la ventana de Vincent, 2 niños, ahora 2 desconocidos, alejándose de la tierra que una vez los alimentó. Al llegar a casa la sentí diferente. Vacía, sí, pero de alguna manera más libre. Grité, Brandon. No hubo respuesta. El silencio resonó por las habitaciones que habían albergado 40 años de mi vida. Subí las escaleras lentamente, rozando con la mano la barandilla que Nicholas había tallado a mano. Cada detalle de este lugar significaba algo, y ahora alguien había intentado arrebatárselo todo. Al final de las escaleras, vi que la puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. La luz se derramaba por el pasillo. Dentro, Brandon estaba junto a la ventana contemplando el huerto. Me daba la espalda. Sin girarse, dijo: este lugar debería haber sido mío. Di un paso adelante. Del cajón del viejo escritorio de Nicholas, el que guardaba sus diarios, saqué un sobresellado. Tu padre escribió esto para ti, dije. La semana antes de que muriera. Hice una pausa. ¿Iba a dártela después del funeral? Antes de entender lo que realmente eras. Brandon la tomó. Pero no la solté. ¿Acaso lo lloraste? Pregunté en voz baja. ¿O estabas demasiado ocupada planeando cómo sacar provecho de su muerte? Algo brilló en sus ojos. Tal vez vergüenza o tal vez solo rabia por haber sido descubierta. Quería a papá, murmuró. No, corregí. Amabas lo que te dio. La seguridad. El estatus. La vida segura a la que creías tener derecho. Tomó la carta sin decir una palabra más y me empujó al pasar. Bajó las escaleras. Cerró la puerta de golpe tras él. Solo cuando el sonido de su coche se desvaneció me senté en el borde de la cama. Miré a mi alrededor, al desastre que había dejado atrás. No lloré. No entonces. No desde aquel día en la carretera del Condado 27, cuando me di cuenta de que mis propios hijos ya no me conocían. En cambio, empecé a arreglar la habitación, doblando la ropa de Nicholas, ordenando los portarretratos y recuperando mi espacio. Más tarde, Lucille pasó por casa con un periódico. Primera plana. Sabía que querría verlo. Philadelphia Inquirer, sección de negocios, director ejecutivo de Platinum Acres acusado de fraude a personas mayores. Subtítulo: el caso de los huertos familiares de Canton desencadena una investigación multiestatal. Dejé el periódico. Sin lágrimas. Solo una satisfacción silenciosa. Justicia. Quizás no era tan diferente de la venganza después de todo. Los planes ya estaban en marcha. Nuevos sistemas de riego, subvenciones para escuelas locales y expansión de nuestros programas de agricultura orgánica. A Nicholas le habrían encantado estas ideas. Solíamos hablar de ellos hasta altas horas de la noche, antes de que el cáncer nos arrebatara las conversaciones. Lo estoy logrando, Nicholas, susurré al aire. Todo lo que planeamos, todo lo que intentaron destruir.
Mañana me reuniré con el abogado que gestiona la beca agrícola Nicholas Canton, un fondo para estudiantes que desean continuar el trabajo que iniciamos. Y en algún lugar de mi interior lo sentí de nuevo, no se había ido, simplemente había cambiado. Toda historia tiene su dolor. Es traición. Es pérdida. Pero también su fuerza. Es justicia. Y a veces son segundas oportunidades. Gracias por escuchar. Si te gustó este video, dale a me gusta, comenta y sígueme para ver más historias impactantes de la vida real.